Su gran desempeño en el Inter de Milán le ha valido para apuntar su nombre en la lista de otros muchos grandes clubes del panorama europeo, entre ellos el Barça, con el que está íntimamente relacionado. Sin embargo, varios medios de comunicación insisten en que el combinado culé no tiene muy clara su contratación, ya no solo por su pasado, sino también por todas las polémicas que ha cuajado en los últimos tiempos. Seguro que Savic y los aficionados del Atlético de Madrid saben muy bien de lo que hablo. Con todas estas pistas, imagino que ya sabrás que estamos hablando de Marcus Thuram, un delantero peculiar donde los haya y cuyo caso es digno de estar en este canal. Si quieres conocerlo al completo, no te pierdas los próximos minutos. Y bienvenido a Historias de Venom. Seguro que después de esta introducción, donde te he desvelado a nuestro protagonista de hoy, estés dándole vueltas a su apellido. Es normal, sobre todo si eres culé, especialmente, o un fanático del fútbol de finales de los 90 y principios de los 2000. Y es que efectivamente, Marcus Thuram es hijo del mítico Lilian Thuram, central francés que militó en las filas del Mónaco, donde comenzó a despuntar como futbolista para posteriormente recalar en la Serie A, en concreto en el Parma, y terminar siendo una de las piezas clave de aquella Juventus de Turín que ganó 2 Scudettos y que cayó de forma cruel ante el Milán en la final de la Champions League en 2003. Todo esto como antesala de aquel histórico descenso de la vecchia signora a la Serie B italiana que, aparte de un escándalo, supuso que la gran mayoría de futbolistas diesen la espantada, entre ellos el propio Lilian Thuram, que firmó su último gran contrato con el Barça antes de retirarse por un problema cardíaco. Así que, viendo todo esto, no es de extrañar que te diga dos cosas. La primera es que Marcus Thuram, al igual que su hermano Khéphren, mamó fútbol desde pequeño, por lo que era de esperar que su ilusión desde niño solo fuese la de marcar goles defendiendo la camiseta de varios de los clubes más importantes de Europa, al igual que hizo su padre. La otra es que no te esperes que te cuente unos inicios plagados de superación e inmersos en el contexto de una infancia súper complicada y repleta de carencias. No, tengo que ser honesto, Marcus Thuram se crió en el seno de una familia muy acomodada, por lo que tuvo todo de cara para dedicarse a su pasión, teniendo simplemente que preocuparse de no acusar demasiado el peso de su apellido. De hecho, fíjate si tuvo todo de cara que a los 9 años de edad, coincidiendo con la estancia de su padre en el Barcelona, ingresó en la Masía. Por aquel entonces, Marcus Thuram formaba parte de los equipos que se amparaban bajo la marca Fútbol Club Barcelona Escola, lo que hoy en día conocemos como Barça Academy. Pero él no era un chaval más, la verdad. Era el hijo del central de aquel combinado azulgrana del que también formaban parte Ronaldinho, Deco, Eto'o, Henry, Xavi, Iniesta y un recién llegado a la élite, Leo Messi. Por eso, Marcus Thuram se convirtió en un verdadero privilegiado, ya que aparte de ser integrante de la cantera de uno de los mejores clubes del mundo, también solía acudir a presenciar en directo los entrenamientos de aquel equipo plagado de estrellas. Sin embargo, él, al contrario que su padre, huía de las labores defensivas. Le gustaba mucho más atacar, y este fue el motivo que le llevó a jugar como delantero y que seguramente le hizo poner muy pronto pie y medio fuera de la Masía. Al final, entrenadores que tuvo durante ese tiempo en Can Barça han contado en alguna que otra entrevista que Thuram era, en resumidas cuentas, mucho más un portento físico que un chico talentoso en lo técnico y en lo táctico. Esto derivó en que, pese a que trabajaron mucho con él de forma individual y se apreció una más que notable mejoría, Marcus Thuram no terminase ni siquiera por destacar un poco más que el resto de sus compañeros. Prueba de ello fue que en los informes de jugadores que participan con el Barça en los diferentes torneos infantiles nunca figuraba su nombre. Así que, como era de esperar y por mucho que le pesara a su padre y su familia, Marcus Thuram tuvo que hacer las maletas, más o menos a los 11 años, y despedirse de la Masía. Este podríamos decir que fue uno de los momentos más críticos de su trayectoria, ya que comprobó en primera persona, siendo todavía un crío, que si quería llegar a lo más alto no solo bastaba con tener, entre comillas, un buen padrino. Debía de currar, y mucho, algo que terminó haciendo. Desde Barcelona, Marcus Thuram puso rumbo a proyectos mucho menos ambiciosos. Al final, tanto su padre como la gente que le rodeaban entendieron que lo mejor para él no era intentar probar fortuna en la cantera de otro gran club y arriesgarse a llevarse otro palo. El modesto Jugend fue su nuevo destino y desde ahí dio el salto a los equipos base de un Sochaux, con el que terminó debutando como profesional. Poco a poco, pese a que seguía siendo un delantero más bien potente que talentoso, consiguió convertirse en uno de los jugadores con más futuro del fútbol francés y siguió dándole forma a una trayectoria que le hizo pasar por el Ginkamp para, finalmente, terminar de consagrarse en el Borussia Mönchengladbach alemán. Allí, en la Bundesliga alemana, nuestro protagonista permaneció durante nada más y nada menos que 4 temporadas en las que, entre otras muchas cosas, dejó claro que posee un carácter bastante fuerte. Y atento, porque estás a solo un paso de saber el motivo que me ha llevado a titular así este vídeo. Eso sí, antes de descubrírtelo, si te está gustando el vídeo, no dudes en darle like y suscribirte al canal. Al final, Marcus Thuram es un muy buen jugador de fútbol, sí, nadie se lo puede negar, pero también es uno de esos futbolistas a los que se le pela el cable de vez en cuando, lo que deriva en que los rivales no le tengan demasiado aprecio. Como te decía, defendiendo el escudo del Borussia Mönchengladbach, nos dejó uno de los momentos más polémicos que se recuerdan en toda la historia reciente de la primera división alemana. Todo ocurrió en diciembre del año 2020, meses antes de que se desatara la pandemia. Marcus Thuram se encontraba disputando un choque de liga frente al Hoffenheim y en un lance del juego, tras el típico encontronazo que se suele tener con un rival, en
este caso con Stefan Posch, Marcus Thuram se plantó delante de él y le escupió en toda la cara. Aquella asquerosa imagen dio la vuelta a todo el país, copó portadas y acabó por costarle muy caro. El Tribunal Deportivo de la Federación Alemana de Fútbol le impuso una sanción de 5 partidos sumada a una multa de 40.000 euros. En paralelo a ello, el propio Borussia Mönchengladbach también le quiso castigar tocándole el bolsillo, puesto que le dejó un mes sin sueldo. Seguro que verse en el centro de todas las críticas tuvo que dolerle, y mucho a un Marcus Thuram que también tuvo que ser testigo de las críticas de su propio padre, quien comentó lo siguiente en un medio de comunicación al ser preguntado por semejante gesto. Es completamente comprensible lo que está pasando en los medios. Yo mismo estaba viendo el partido y me quedé en shock. Incluso me pregunté si realmente era mi hijo. La verdad que cualquier otro jugador seguramente hubiese aprendido de este episodio, pero no Marcus Thuram. El delantero galo no solo no escarmentó, sino que volvió a cometer una nueva falta de respeto hacia otro rival. Fue hace apenas un año, en una eliminatoria de Champions League ante el Atlético de Madrid. En ese partido, Marcus Thuram ya era jugador del Inter de Milán, en el que apenas llegaba unos meses, por cierto, y le tocó emparejarse en un córner con Savic. Eran momentos de mucha tensión, porque el duelo ya había entrado en la prórroga y en la disputa por ganarse un hueco en el área, Thuram agarró al central colchonero de sus partes íntimas. Rápidamente, Savic cayó al suelo dolorido y se quedó atónito al ver cómo la acción quedó solamente en eso, en una nueva ida de olla de Thuram. Después de lo que te acabo de contar, creo que ya te queda mucho más claro la causa que hace que Marcus Thuram no sea muy querido entre los defensores rivales. Al final, pese a que aún le quedan bastantes años de carrera por delante, ya se ha posicionado como un jugador polémico, y no solo por sus actitudes dentro del terreno de juego, también porque fuera de él no evita pisar ningún charco, incluso el de la política, con toda la controversia que eso genera. Precisamente, Marcus Thuram fue uno de los protagonistas en el Mundial de Qatar 2022, donde quiso dejar aparcado el fútbol para analizar el panorama político francés. Las fuerzas políticas más conservadoras y catalogadas de ultraderecha estaban ganando terreno en suelo galo, cosa que quedó plasmada en los resultados que arrojaron las elecciones europeas, y el ariete del Inter se pronunció al respecto. La situación política es muy grave. Me enteré de los resultados después del partido ante Canadá y todos nos quedamos un poco impactados. Es la triste realidad de nuestra sociedad hoy. Creo que tenemos que ir a votar todos, decirles a todos que vayan a votar, y sobre todo, como ciudadanos, debemos luchar a diario para que esto no vuelva a suceder. Y por cierto, en ese Mundial de Qatar, Marcus Thuram a punto estuvo de hacer historia y de, junto a Lilian Thuram, convertirse en el primer padre e hijo en ganar la Copa del Mundo. Fue la Argentina de Leo Messi quien le privó de hacer realidad tal gesta. Seguro que Thuram, que siendo niño de la Masía idolatraba a Messi, en ese instante odiaba al astro argentino y a otros muchos futbolistas albicelestes como Julián Álvarez, un personaje que también merece una mención. ¿No sabes por qué? Pues te recomiendo que vayas a ver el vídeo que te dejo en las tarjetas. Eso sí, antes de irte para allá, me gustaría preguntarte algo. ¿Crees que haría bien el Barça si fichara a Marcus Thuram? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal de Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.